Una noticia sobre política mexicana y lo más interesante que pasaba por lo menos hasta este domingo 3 de noviembre. Primera noticia, ya vimos en el Senado de la República cómo Alito Moreno dejó salir su malandro interior para ir en contra de Gerardo Fernández Noroña por, según Alito Moreno, no darle la palabra cuando, según Noroña, decía que no era un tiempo para intervenciones. Pues con esto fue suficiente para que Alito Moreno, ya lo vimos y lo vamos a ver, y luego vamos a ver otras reacciones de Noroña al respecto de esto, pero como Alito Moreno eso le bastó para querer ir y fue a provocar a Gerardo Fernández Noroña con respecto a esto. Hasta él decía, Alito Moreno, que Noroña lo estaba tocando, cuando era evidente que el provocador es Alito Moreno, que es el que primeramente subió hasta el lugar que estaba el presidente del Senado, que es Noroña. Primero quiero que veamos este pequeño encuentro, porque no fue pelea como algunos medios de comunicaciones corporativos lo estaban diciendo, que fue un encontronazo, un agarrón, una pelea. No, lo que fue nada más es un acto de provocación de Alito Moreno. Por favor, vea esto. Tranquilo. No, que nos den la palabra. Sí, está bien. Continúe la secretaría con los asuntos. No mientras no por eso lo hicimos de allá. Respétate. Fuera. Ahora bien, lo interesante es que después de esto, en sus redes sociales, Gerardo Fernández Noroña expresó de que si él, o sea, Noroña, se hubiese parado, porque es evidente lo que quería Alito Moreno ante esto. Obviamente entramos en un contexto de una crisis para la oposición que está totalmente perdida en el legislativo. No sirve de nada la oposición en este momento, porque obviamente Morena tiene las mayorías y la oposición pues ya está en el basurero de la historia. Hasta como dijera López Dóriga, no se merecen llamarse oposición. Pues bueno, ante esto Noroña dijo en su canal de YouTube que si él se hubiese parado seguramente le hubiera dado un madrazo, o se hubieran agarrado seguramente. Y en ese momento era evidente la provocación, que si yo me paro nos agarramos a madrazos, sin duda. Porque pues yo pues tengo sangre en las venas, ¿verdad? Y no iba a permitir pues que hubiese esa falta de respeto. Entonces hubo un intercambio duro ahí, pero yo no me levanté, que era lo que él buscaba, con la provocación. Segunda noticia, Ernesto Zedillo, esta momia de la política mexicana, este muerto político que prácticamente a nadie le importa lo que diga Ernesto Zedillo, ahora publica en el Washington Post, en una columna de él, lo cual es sorprendente que un periódico de este nivel, según como lo es el Washington Post, estos tipos de periódicos de Estados Unidos que según son muy relevantes a nivel internacional, tengan como un columnista o escritor a un personaje tan tétrico, tan que a nadie le importa básicamente la opinión de Ernesto Zedillo, el cual aprovecha nuevamente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo con esto del plan C, con esto de la reforma al Poder Judicial, y ahora lo está haciendo con esto de la supremacía constitucional que está y que promovió Claudia Sheinbaum, que se puede decir que es 100% un proyecto constitucional de Claudia Sheinbaum, esto de la supremacía constitucional. Pues bueno, Ernesto Zedillo dice, al principio hay que decir, alaba un poco este tema histórico del que es que por primera vez en la historia una mujer sea presidente de México, pero luego sigue con sus críticas al respecto de esto, que según Sheinbaum va a traer un sistema dictatorial, un sistema autoritario para México, el cual según no quieren la mayoría de los mexicanos, dicho por Ernesto Zedillo. Por favor, escuche esta nota que está realmente interesante. En una fuerte crítica entre comillas, a las recientes reformas constitucionales jurídicas impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, el expresidente Ernesto Zedillo, el cual es una momia política, acusó a Morena de pretender instaurar un régimen autoritario en México. En un artículo del Washington Post,
Zedillo señaló que las reformas al Poder Judicial, la eliminación de los órganos reguladores autónomos, estos autónomos que se dicen autónomos pero que no son autónomos, y la intención, según de controlar el Instituto Nacional Electoral, el INE, representan una amenaza directa a la democracia que el país ha construido en las últimas 3 décadas. Esto precisa Ernesto Zedillo. ¿Qué más? Ernesto Zedillo también advirtió que Claudia Sheinbaum tiene la opción de recomponer lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, su antecesor. Textualmente él puntualizó: entonces podría mejorar enormemente el pobre desempeño de su predecesor, o sea, Andrés Manuel López Obrador, el cual según no es la voluntad del pueblo mexicano, y que la voluntad es vivir en democracia. También Zedillo puntualizó que esto de la llamada supremacía constitucional recientemente aprobada en el Congreso establece que las reformas constitucionales no puedan ser impugnadas por la Suprema Corte, o sea, que no puedan ser tocadas, en este caso por Norma Piña o quien esté en su poder, o quienes puedan constituir una mayoría en el Senado. No sé de dónde saca eso de la voluntad total de los mexicanos. Y Ernesto Zedillo es totalmente un cero a la izquierda en ese sentido. Hoy en día, y como lo hizo esa vez que estuvo en el Grito de la Independencia, el mero día estuvo dando una conferencia que ahí asistió Norma Piña, recordemos eso. Ahí Ernesto Zedillo se exaltó, empezó a gritar como que si fuese un político haciendo campaña, pero a nadie le despierta ningún sentido popular, por así decirlo, que Ernesto Zedillo puede hacer una voz de la oposición. Y vayan, y la oposición sirve para eso. Y en sí hay que decir que no importa lo que diga Ernesto Zedillo, porque Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en su discurso de toma de poder, de toma presidencial, ella dijo exactamente, hablando sobre esto de la reforma al Poder Judicial, que este proceso de reformas constitucionales son en un marco totalmente legal, y que al contrario, como lo hizo Ernesto Zedillo en su tiempo cuando él fue presidente, que corrió prácticamente a todos los ministros de la Suprema Corte, a todo el Poder Judicial, para reemplazarlos por sus propios amigos jueces y ministros, y luego creó este famoso Consejo de la Judicatura que no sirve para nada. Pues bueno, Ernesto Zedillo en este caso hizo lo que para nada hizo AMLO en su momento, que es destituir a todos, como tal vez lo pudiese haber hecho Andrés Manuel López Obrador, destituir a Norma Piña, destituir a todos estos ministros que son casi parásitos, pero no lo hizo. Decidió irse por una vía pues más larga, una vía electoral, una vía democrática, no como lo hizo Ernesto Zedillo. Así que pues ya cabe ninguna duda que no va a tomar en serio a Ernesto Zedillo, este parásito que es una momia de la política. Nadie le importa lo que diga Ernesto Zedillo. Tercera noticia: el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis Alcántara Carranca, este mismo que está en contra de la reforma del Poder Judicial, que está lanzando este proyecto, pues ahora él admite, o se le salió, se equivocó en el programa de Radio Fórmula de Azucena Oresti, que esta reunión que tanto se discutió en su momento de Alito Moreno con Norma Piña sí sucedió. Ya se sabía que sucedió, pero Norma Piña nunca habló sobre esto. Pues este ministro de la Suprema Corte, Alcántara Carranca, dijo que sí se reunieron en su casa a solas, que estaba invitado según Santiago Krill, este otro ya momia que ya está en el basurero de la historia, del PAN, que invitaron a Alito Moreno y a otras personalidades, pero que a la mera hora pues declinaron su invitación o no fueron, pero solamente estuvieron ahí reunidos a solas, en lo oscurito, por así decirlo, Norma Piña y Alito Moreno. Por favor, escucha esta nota que está realmente interesante. El ministro Juan Luis Alcántara Carranca aceptó este viernes en la entrevista que, según la llamada cena electoral, así le puso, se realizó el pasado 12 de diciembre del 2023, cuando estaba en rumbo el proceso electoral de la presidencia de México, que ya estaba en curso.
Según este ministro estaba Santiago Krill, pero no asistió, y que este ministro, estaba en Estados Unidos en una gira con respecto a su trabajo, que según no era un día laborable para la Suprema Corte, en el cual Norma Piña fue la anfitriona pues exclusivamente de Alejandro Moreno. El ministro también dijo que esta reunión fue según una cuestión sobre el Tribunal Electoral para ver cómo era su funcionamiento, y que según iba a ser solamente este tema, pero obviamente no pudo estar en esta escena, así que no se sabe qué dijeron todavía, porque Norma Piña sigue con ese secretismo de no decir qué hubo en esta reunión. Fue un 12 de diciembre, se cerraba la corte temprano y por eso se hizo esa reunión en el Instituto Mexicano de Cultura, que no es la casa del ministro Alcántara, como quieren filtrar. No. Y te puedo contestar que con total convicción que en esa cena nunca, y lo niego categóricamente, se habló de ninguna cuestión relacionada con las elecciones. Se habló a los magistrados, a los dos Felipes, de que hablaron en aquella famosa cena del 12 de diciembre, ¿sí? Tanto escozor provocó. Es que hay que recordar que en el Tribunal Electoral a cada ratito tiraban a los presidentes, 2, 3 se ponían de acuerdo y se rotaban la presidencia. La presidenta no quería que hubiera un rompimiento de las funciones del tribunal y como es parte del Poder Judicial, ella convocó un 12 de diciembre cuando no había un servicio en la corte para invitarlos a comer y yo estando fuera de México me pidieron prestada mi casa, como tienen información confidencial, dijeron pues es una casa que es propiedad de fulano de tal. Yo no estuve presente, pero quienes sí estuvieron presentes son esos magistrados a los que se les ha ampliado generosamente el plazo para poder seguir en funciones y son los que reconocieron la mayoría calificada para el partido Morena en ciertas circunstancias. Hable con ellos, pregúnteles de qué se dialogó. Yo le pregunté a la presidenta y me dijo, pues de nada. Cuarta noticia, Claudia Sheinbaum realmente no deja dormir a la oposición, porque ahora está aprovechando para lanzar muchísimas iniciativas de reformas constitucionales. Ahora lo está lanzando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el cual lidera pues Omar García Harfuch. Por favor, escucha esta nota que está realmente interesante. La presidenta Claudia Sheinbaum remitió al Senado de la República, o sea, ya está en proceso legislativo, una iniciativa de reforma constitucional encaminada a robustecer las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en materia de inteligencia, además de que se dota de capacidades para generar investigaciones en materia de delitos y dar cumplimiento de órdenes de aprehensión a fin de coadyudar con la Fiscalía General de la República, la FGR, en esas tareas bajo el mando del Ministerio Público. En la propuesta de modificación en el artículo 21 de la Constitución, deja la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, señala que las nuevas atribuciones a esta secretaría permitirán la colaboración y coordinación en materia de seguridad a fin de consolidar la estrategia en la materia con miras a proteger la población, así como robustecer el combate a la delincuencia y la reducción de la criminalidad. Y bueno, ¿qué ha dicho la oposición al respecto de esto? Porque también es algo muy interesante. Ya sé que tal vez puede aburrir este hecho porque es muy técnico al respecto y también despierta muchas cuestiones que ahora están diciendo que Claudia Sheinbaum está cambiando un poco la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, los clásicos de abrazos no balazos, que según está cambiando esta estrategia de seguridad por una estrategia mucho más fuerte y confrontativa que no lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, que Claudia Sheinbaum es mucho más fuerte en este aspecto. Y bueno, al respecto de esto, la senadora del PRI, Claudia Anaya, consideró que apenas
se percatan de que dejaron una secretaria sin funciones. Regresan al mes con otra reforma al 21 constitucional, o sea, reflejando que, como ya le había dicho en videos anteriores y también en este, que según esta estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador está siendo cambiada por una más fuerte de Claudia Sheinbaum. Por favor, póngame en los comentarios qué opina usted al respecto de todo esto.